Señal que une. Las opiniones. De frente. La polémica. De frente. La verdad. No hay mejor fórmula que afrontar. De frente. Edición especial. En la mesa, Arturo Núñez Jiménez y Jesús Sevilla Oropesa. De frente, edición especial. Son las 5 en punto de la tarde. Me da mucho gusto saludarles en este horario del programa De Frente, que hoy reinicia y que tiene la intención de llevarles a ustedes precisamente información fresca, entrevistas, debates y por supuesto que usted cada vez se nutra más para tener una opinión acertada de lo que está pasando a su alrededor. Hoy hemos invitado al señor gobernador del estado, al licenciado Arturo Núñez Jiménez, y vamos a platicar con él. Antes agradecer a Augusto Rivera su participación ahí en los controles técnicos, a Juan Pablo Sevilla Telles, que estará auxiliándome la tarde de hoy. Gobernador, bienvenido, me da gusto recibirte esta tarde aquí en De Frente. Chuy, igualmente muchas gracias por la oportunidad, como siempre. Muy buen año para ti, la familia y para todo el auditorio que nos escucha. Muchas gracias. Quiero comentar que el oficio de gobernar debería ser la más noble de las tareas del ser humano. Sin embargo, este oficio lo han deformado algunos gobernantes y factores tales como la corrupción, la deshonestidad, la falta de oficio, la prepotencia, el abuso del poder, el nepotismo, el influyentismo, entre otros. Y todo, como decía, han hecho que esta tarea de carácter, o que debería ser de carácter patriótico, pierda de vista sus objetivos primarios, que tienen que ver con la felicidad de los gobernados y el engrandecimiento de la patria. Gobernar a Tabasco antes era muy diferente. En aquellos tiempos de un solo partido político, tiempos de dedazos, de congresos a modo y sin oposición, tiempos de buenos presupuestos para el Estado, de gran manejo de la prensa, con pocos que criticaban y denunciaban las malas prácticas de gobierno. Hoy las cosas han cambiado. La prensa casi toda y algunos a conveniencia y la sociedad civil vigilan y levantan la voz. El Congreso no es tan fácil de manejar. Los partidos políticos están en continua beligerancia. Mucha gente trata de sacar raja de cualquier cosa e incluso maneja los acontecimientos y a veces hasta los deforma, provocando protestas airadas con o sin razón, movidas legítimamente por la falta de algún servicio o promesa incumplida, o por algún interés político oculto de los opositores al régimen que manipulan por debajo del agua a los protestantes y que provocan plantones, cierres de carreteras y calles o tomas de edificios, enrareciendo así, como decía, el ambiente y creando inconformidad y hartazgo entre los afectados. A todo esto se suma la presencia de Pemex, que nos deja más deterioro, contaminación, explosiones, muertos y quemados, quejas e inconformidades, que más eso que progreso, cultura y desarrollo. El tema de la inseguridad que ahoga a los tabasqueños de cualquier estatus social e inhibe las inversiones y con ello la posibilidad de progreso y posibilidad de empleos suficientes para los tabasqueños. La situación del campo ante la contaminación que causa Pemex y la inflación que provoca en el salario y que hace imposible competir al ofrecer trabajo para el desarrollo agropecuario. Punto aparte es el deterioro de la actividad ganadera ante el fracaso y prácticamente quiebra de frigorífico y las empresas de la Unión Ganadera Regional. Añadiendo la deteriorada situación antropológica del tabasqueño, que mucho ha perdido identidad, costumbres y valores, dañando nuestra manera positiva de vivir y convivir y llevándonos a otras maneras no siempre positivas de convivencia. Y completando el estado de cosas, la situación económica de las finanzas heredado por el anterior gobierno, que dejó en crisis hasta la más elemental capacidad económica de este gobierno y que ha provocado un inicio lento y muy tardado la posibilidad de hacer realidad el eslogan de campaña de Arturo Núñez de cambio verdadero.
Con todo lo anotado, más lo que ustedes que me escuchan puedan agregar, el gobierno que jefatura Núñez Jiménez inicia su segundo año en medio de la expectativa de si cumplirá con sus promesas y su eslogan de campaña, que hoy ha sido boomerang. Y es que el hecho de que el Estado que recibió se encontrara así, no lo exenta, por supuesto, que los tabasqueños le exijamos un buen gobierno, tranquilidad, paz, combate frontal a la corrupción, transparencia total, seguridad pública, obras de bienestar social, buenos servicios de salud, de transporte, buenas vialidades, atracción de nuevas inversiones que generen empleo y todas las transformaciones que se necesiten para justificar el que nos haya pedido el voto. Por ello, pues, he invitado al señor gobernador para que hoy los tabasqueños le escuchen y de frente platiquemos sobre el estado de cosas y el futuro de este estado. Arturo, 2 años de gobierno. ¿Cuál podríamos decir el logro más importante que hasta hoy ha conseguido tu gobierno dentro de todo el estado de cosas al que te has enfrentado? Pues mira, Chuy, yo creo que sin lugar a dudas que haber detenido el precipicio en el que nos estábamos desbordando hacia el fondo, poder empezar a decir que estamos revirtiendo la situación, y esto pasa primero que nada por el saneamiento de las finanzas públicas como condición necesaria para todo lo demás. Yo creo que este ha sido quizá el logro mayor que podamos anotar en estos 2 años. Yo tenía claridad en el diagnóstico de la situación que enfrentaría, de la situación del Estado, lo repetía yo mucho en campaña, y desde luego de la situación de las finanzas públicas. Lo que no conocía era la profundidad, en el caso específico, de las finanzas públicas, del problema que estábamos enfrentando. Y no fue sino hasta que ya estuve a cargo del Ejecutivo que empecé a profundizar en el conocimiento, con la información directa, con el proceso de entrega-recepción, que no solo tendría que ver con el desfalco cometido por los actos ilícitos que han llevado a someter a proceso a algunos de los presuntos responsables, sino también por el hecho del efecto del cambio en las reglas de participación, de distribución de participaciones para el Estado, que seguramente combinadas, una y otra cosa, corrupción y nuevas reglas del juego, le han pegado muy duro a Tabasco, y habría el riesgo de que esto se siguiera profundizando y acentuando. Una parte, ya lo he dicho, las finanzas van a llegar a igualarse con lo que representa la población de Tabasco en el total nacional, que es el 2%, y ese será nuestra participación en el fondo de participaciones, valga la redundancia, federal, del 2%. Ahorita estamos en el 3%, o sea, todavía vamos a seguir declinando. Por eso no están cerradas todavía las conversaciones y las negociaciones con la Secretaría de Hacienda. Algo se atendió con la vertiente fiscal de la reforma energética, pero que ahora de alguna manera también está condicionado a la evolución del precio del petróleo. Pero haber detenido pues la caída libre, para decirlo llanamente, creo que es el esfuerzo mayor en que me he concentrado en estos 2 primeros años de gobierno, sin menoscabo de haber atendido otras muchas áreas en las que llevamos en algunos casos modestos avances, resultados, pero los hay. Habías comentado 2 años difíciles, 2 de austeridad, 2 de consolidación y 2 de crecimiento. ¿Lo sigue sosteniendo? ¿Vienen los mejores años? ¿Los próximos 2 que iniciaron el 1 de enero pasado serán buenos? Descríbenos cómo será. Sí, desde luego, el tema relativo a la división del sexenio en 3 etapas, la primera de enfrentamiento de la crisis, la segunda de consolidación y la tercera de despegue, de arranque otra vez para poner a Tabasco en la senda del crecimiento económico, estuvo hecho bajo ciertos supuestos. Evidentemente, en la medida que esos supuestos cambian, puede haber modificaciones en los tiempos. En principio,
lo sostengo, pero hay que estar muy atentos a cómo evolucione la crisis de los precios del petróleo, que parecía en el primer momento una cosa de días, se prolongó aún en pleno proceso de presupuestación. El Senado le devolvió a la Cámara de Diputados el paquete económico para ajustar en un primer corte por el comportamiento que estaba teniendo el precio del petróleo, y eso no se ha detenido, ha continuado cayendo y se ha prolongado pues mucho más de lo que inicialmente se supuso. Entonces habrá que estar muy atentos a cómo evolucione este supuesto, para que evidentemente las decisiones que tomamos vayan armonizadas con esa nueva realidad que estamos enfrentando. En principio, el propio gobierno tomó providencias. Por ejemplo, se suscribieron seguros de cobertura de riesgos por la caída del precio del petróleo que cubren, entiendo, hasta el 60% de la caída que ha habido. Pero de prolongarse, pues ya la Secretaría de Hacienda lo informó oficialmente, podría haber ajustes en el gasto. Eso repercutiría en las participaciones a las entidades federativas y evidentemente en las participaciones a los municipios como consecuencia de ello. Y de por sí no estamos en bonanza, pues evidentemente nos pegaría. En el peor escenario, ¿cómo nos iría, Arturo? Bueno, en el peor escenario hay también el llamado Fondo de Estabilización Petrolera. Recordarás que por la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se crearon varios fondos que son como una especie de alcancía llenada en la época de las vacas gordas, del mejor precio del petróleo, cuando hay excedentes, contra la época de las vacas flacas, cuando el precio del petróleo se cae. Entonces también, además de la cobertura del riesgo del precio que contrató la Secretaría de Hacienda, existen los fondos que permitirían financiar parte del gasto para que no sea un ajuste brutal. Quizá se ha especulado, eso la Secretaría de Hacienda lo deberá tener en mayor claridad y nos los pondrá en claridad los mexicanos en su oportunidad. El efecto podría verse más bien hacia 2016, pero estará en función de la evolución del precio del petróleo. Entonces, ¿para Tabasco no se han acabado las vacas flacas? Yo diría que no, en general para el país, por la excesiva dependencia que los ingresos públicos tienen de los ingresos petroleros. Recordarás, Chuy, que se habla de casi el 40% del ingreso público, es decir, de cada peso, 40 centavos, vienen de lo vinculado a toda la tributación, todo el régimen vinculado a los hidrocarburos. Entonces, si a los hidrocarburos le da gripa, pues a las finanzas públicas le da pulmonía, y a las de los estados y municipios, pues, ¿qué será? Bronconeumonía. No sé. Eso es lo grave de poner prácticamente casi todos los huevos en una canasta. Este país está muy supeditado a lo que el precio del petróleo diga. Mira, la economía se despetrolizó, pero las finanzas todavía no. Entonces, si bien ya las participaciones no están asociadas a la recaudación petrolera de manera directa, como no sea en la vertiente fiscal, pero esa es complementaria. La decisión fundamental es cuántos habitantes tienes, pero si el ingreso se disminuye, pues aunque tú tuvieras muchos habitantes, al caerse el ingreso, la participación per cápita disminuye. Ese es el riesgo. Podríamos decir que corre todo el país, no solo los estados petroleros. Podríamos decir que estas nuevas reglas nos han, entre comillas, beneficiado en caso de la caída del petróleo, como está sucediendo. Sí, porque antes dependíamos casi exclusivamente de lo que pasaba con la variable petrolera. Ahora se distribuiría entre todo el país. Y mira, la economía es muy compleja. A veces con frecuencia se difama a mis colegas de que es una profesión, los economistas, muy ridiculizada. Y déjame decírtelo de una manera muy sencilla, Chuy. Lo que ocurre con la economía es que parte de dos leyes fundamentales, así se les llama, leyes en un sentido económico, no jurídico: la ley de la oferta y la ley de la demanda.
las dos vinculan cantidades ofrecidas o demandadas con precio. En el caso de la oferta hay una relación directa entre la cantidad ofrecida y el precio. Sube el precio y entonces los oferentes ofrecen más. Baja el precio, los oferentes ofrecen menos. En cambio, la demanda tiene una relación inversa. Sube el precio, los demandantes compran menos porque está más caro todo. Baja el precio, los demandantes compran más. Entonces, una misma medida, el movimiento de precios te va a generar efectos contradictorios. Subes el precio y los oferentes dicen, ahí le entro, aquí hay ganancia. Pero los demandantes dicen, me retiro, compro menos porque está muy caro. Bajas el precio, el demandante dice, yo le entro porque ahora está barato, pero el oferente dice, para mí ya no es negocio. Entonces, una misma medida en economía te tiene pros y contras. Es decir, evidentemente en el cortísimo e inmediato plazo, la caída del precio del petróleo nos perjudica. Pero visto desde una perspectiva más amplia, por ejemplo, acabo de estar el viernes en un panel de gobernadores ante los embajadores y cónsules de México en el extranjero, y en una rueda de prensa estábamos los 3 gobernadores invitados, por el PRI César Duarte de Chihuahua, por el PAN Miguel Márquez de Guanajuato, por el PRD tu servidor de Tabasco. Y se nos preguntaba cómo les va a pegar en las finanzas la caída del precio del petróleo. Bueno, evidentemente nos va a pegar porque se cae la recaudación global, nos tocará menos. En el caso de los estados que además por la vía de la vertiente fiscal estamos vinculados a la producción petrolera, nos pega adicionalmente, pero nos pega menos ahora que los que nos pegaba antes, cuando solo la variable a considerar para las participaciones era la aportación petrolera. Sin embargo, por ejemplo, decía el gobernador de Chihuahua, y con toda razón, evidentemente la caída del precio del petróleo está abaratando la gasolina en Estados Unidos. Entonces, hoy está más barata que México. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que los americanos en promedio disponen de más ingreso para gastar en otras cosas. Y entonces esto va a hacer reaccionar la economía americana, que es el gran motor de la economía mundial, y para nosotros pues es el que nos arrastra. Entonces, en la medida que los americanos compren más otras muchas cosas que lo que gastaban antes en gasolina, también va a implicar para el crecimiento de la economía mexicana una misma oportunidad. Es decir, te reitero, eso es lo que hace compleja el manejo económico, que una misma medida tiene pros y tiene contras. Casi como el chiste, ¿no? ¿Nos beneficia o nos perjudica? O todo lo contrario. La verdad es que una misma medida nos puede beneficiar en un sentido, en un plazo, nos puede perjudicar en otro sentido, en otro plazo. La devaluación misma del peso frente al dólar. Obviamente todo lo que debemos, que lo debemos en dólares, pues se nos aumenta la deuda en pesos mexicanos. Pero todo lo que vendemos, pues es más barato en el extranjero respecto de otros competidores, porque vale menos la moneda mexicana y entonces se estimulan las exportaciones. Pero si vendemos menos que compramos, pues ya hay... evidentemente son un conjunto de variables, ¿no? Entonces, yo creo que también estas sacudidas como la que estamos viviendo con la caída del precio del petróleo, nos tienen que llevar a lo que tú bien señalabas, a la plena conciencia de que no sigamos teniendo los huevos en una sola canasta. En economía se menciona el caso de Holanda, no sé si ya alguna vez lo cité aquí. La primera crisis financiera mundial de la historia de la humanidad se registra a partir de un hecho ocurrido en Holanda. En Holanda se vino un auge del tulipán, sí, y todo el mundo le entró a invertirle al tulipán, y el tulipán adquirió precios altísimos, y la economía holandesa, déjame decirlo coloquialmente, se tulipanizó, y al tulipanizarse dependió brutalmente de esta mercancía, que en el momento que se rompió la burbuja y se cayó el precio del tulipán, vino la debacle financiera de Holanda, y detrás de eso de otros países, y eso le llaman en economía el síndrome de la enfermedad holandesa. Es decir, depender de un solo producto, lo que a la mexicana decimos poner los huevos en un solo canasto. Tenemos que diversificar las fuentes de tributación.
Son las 5 de la tarde con 19 minutos, estamos platicando con el señor gobernador del estado, pero aquí hay una preocupación, Arturo, y es, en el peor de los escenarios, como te señalaba hace un momento, ¿vamos a poder caminar, transitar sin mayores problemas en todos los servicios? El sector salud, por ejemplo, hoy tiene todo lo que necesita para dar un buen servicio, le hace falta algo, no volverá a presentarse un desabasto tan terrible como el de hace 2 años, y pongo como ejemplo al sector salud porque fue lo más sensible claro, hace 2 años, ¿no? Pero así los otros diferentes sectores que también pueden sufrir o no. Está garantizado que no haya mayor problema para garantizar buen funcionamiento. Es decir, en algunos casos, si hacemos el diagnóstico riguroso de lo que pasó, lo que ocurrió no fue, como es sabido, la falta de recursos, sino la desviación de los recursos que no se utilizaron para lo que se tenían que haber utilizado. El dinero llegaba y no se mandaba para comprar medicamentos, por decir algo, para apoyar los insumos de la operación de los hospitales de especialidad y los comunitarios y los centros de salud. Hoy te puedo decir que hemos ido avanzando en ello y tenemos un manejo escrupuloso de los recursos públicos. No hay desviación, solamente que se nos cayeran los fondos públicos por razón de que se prolongara, profundizara la crisis de los precios del petróleo y que generara un quiebre grave de las finanzas federales, nos repercutiría también a nosotros. Pero de entrada yo te puedo decir que muchos de esos los hemos ido avanzando. Hoy tenemos, incluso todavía a fines de diciembre, el secretario de Salud invitó a una diputada de oposición a hacer una visita a los almacenes donde está cubierto el 80% de los medicamentos que se requieren, hay suficiencia, hay renovación permanente del inventario de medicamentos. Hay otros que por diversas razones, problemas de precio, de mercado, de licitación, se van abasteciendo conforme se van resolviendo esos problemas. Pero yo te diría que no solo es mantener lo que hemos podido recuperar en estos temas, sino avanzar. Por ejemplo, ahorita que mencionas el sector salud, tenemos previsto presupuesto autorizado para por fin concluir la torre oncológica del Hospital Juan Gran Casasus. Esto ya va caminando. ¿Es un presupuesto federal? Ese es un presupuesto federal que está autorizado y que está ejerciéndose por parte del gobierno del estado. Tenemos también, por ejemplo, una licitación que se hizo a fines de diciembre del orden de casi 400 millones de pesos para equipamientos que requieren los hospitales de especialidad, como se les llama, al del niño, al de la mujer, al mental, al Rovirosa, al Juan Gran, que van a permitir en algunos casos reponer equipos o ampliar equipos para prestar mejor servicio a la población. Se van a construir también varios centros de salud, por ejemplo en la zona tan sensible por la migración de Tenosique, vamos a reconstruir. Un día me llevaron los habitantes de Redención del Campesino a la forma terrible en que se echó a perder un centro de salud nuevecito, pero se ve que le hicieron mal la parte del techo, no lo impermeabilizaron y está todo filtrado. Haz de cuenta que tú entras a una gruta con estalagmitas y estalactitas de la cantidad de filtraciones de agua que tiene el centro de salud de Redención del Campesino, otro en Estapilla, otro más en Rojo Gómez, desde luego el hospital de 10 camas en la zona de Tamulté de las Habanas y otras obras que vamos a hacer de laboratorios de apoyo a la lucha contra el SIDA en todo el estado, ¿no? Esto es parte de lo que ya está presupuestado y autorizado para 2015. Ahora, ¿cuál es, ya te lo pregunté en alguna ocasión cuando la crisis estaba pegando con más fuerza aquí, pero vale la pena saber hoy, ante las cosas como están, ¿cuál es tu posición relacionada con la posibilidad de un empréstito? Mira, no lo he descartado, lo estoy valorando respecto de algunos proyectos que sean en los términos que establece nuestra Constitución.
que sean capaces de autofinanciarse, que no sean para gasto corriente. Es decir, déjame aquí explicarte y detenerme un poquito en tu pregunta, Chuy. Primero, en materia de deuda pública contratada con bancos, el Estado no está en una situación de sobreendeudamiento muy grave. Nos los dejaron como en 7.500 millones de pesos. Si tomamos en cuenta que teníamos claro, una de 300, 400, se fue a... Y que teníamos, se supone que participaciones fiscales petroleras muy generosas. Desde luego fue un escándalo haberlo recibido del gobierno anterior de Manuel Andrade, entiendo que en 300 400 millones, para llevarlo a 7.500. Desde luego fue un endeudamiento para un solo sexenio muy grande. Y recordarás que todavía en octubre de 2012, siendo yo gobernador electo, se contrataron nuevos empréstitos, que se me informó a mí casi en el momento que se estaba mandando al Congreso local. Pero todo es relativo. Si comparas el nivel del endeudamiento en las finanzas, en la parte de deuda consolidada, deuda soberana, deuda bancarizada, con contrato a plazos, a intereses, la de Tabasco es una de las, digamos, si vemos niveles de otras entidades federativas, nivel medio bajo en relación con otras entidades federativas. Por ejemplo, ¿cómo se mide eso? ¿Cuántos pesos tienes comprometido de tus participaciones fiscales para pagar esa deuda? En el caso de Tabasco, si mal no recuerdo, el último dato que me llegó a dar Víctor Lamoyi, en este tema específico, creo que tenemos 22 pesos comprometidos de cada 100 pesos de participación, 22 se deben por estos 7.500 millones. Hay entidades federativas, Chuy, que deben por cada 100 pesos de participación, de deuda, de deuda, deben 115 pesos de participaciones. Si deben el total de sus participaciones y todavía no les alcanza para pagar. Nosotros ahora sí que tenemos un colchón contra el cual girar sin ser irresponsable. No estoy diciendo que como hay colchón hay que utilizarlo, pero no es descartable. Nada más que lo justifiquemos con proyectos que puedan ser autofinanciables, que se puedan pagar, porque si no, de otra manera sí estaremos endeudando al Estado, comprometiendo el futuro de las nuevas generaciones con presupuestos o financiados con empréstitos que solo van a la burocracia, al gasto corriente y a endeudar a la población y a las nuevas generaciones. Muy bien, vamos a ir a una pausa, Arturo, y regresando, yo creo que es importante hablar sobre si vendrá una mejora en el salario de los o compensaciones de los trabajadores del gobierno del Estado, porque de repente como que muchos dicen estamos muy apretados. Los sueldos que recibían en otras ocasiones eran pero mucho más suculentos que los que ahora están recibiendo. Regresamos en un momento. De frente continúa después de comerciales. Próspero 2015.